¿Qué tal? En este video vamos a analizar este control para Nintendo Switch y Switch Lite. Es una de las versiones más populares por su relación calidad-precio. Y bueno, así es como viene empaquetado. Esta es la cajita. Aquí nos dice nada más que es un control inalámbrico, que tiene sensores de movimiento, que tiene vibración y bueno, que se carga mediante un conector tipo C. En la parte de atrás lo que hay que fijarnos bien es que la batería sea de 500 mAh. Hay algunos otros controles que se venden más baratos, pero la batería no es de 500. El fabricante nos indica que tiene una duración de uso de hasta 6 horas, aunque bueno, esto ya dependerá del tipo de jugador y de cada juego, y que se carga en aproximadamente 2 horas. Es un producto hecho en China y bueno, yo ya lo saqué de la caja, nada más se las quería mostrar. Y esto es lo que viene en la caja. Viene con su manual, que bueno, la verdad en el manual las instrucciones no son tan claras para emparejar el control con el Nintendo, pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Del otro lado es lo mismo, pero en chino. Trae su cable para cargarlo. Efectivamente vemos que es un tipo C. Y bueno, pues el control. Voy a quitar esto de aquí. Ok, aquí ya lo tenemos fuera de su caja. La verdad es que se siente muy bien al tacto. Por ser un producto pues relativamente económico, me esperaba una calidad un poco inferior. Tiene un peso considerable. Es más ligero que el control Pro de Nintendo original, pero no es tan ligero. O sea, sí se sienten los motorcitos de vibración y la batería. Se ve que es más o menos de buena calidad. En la parte de los grip, el material es diferente, lo cual da una buena sensación al tacto. Y en general el acabado pues es bonito, el control es sencillo pero bonito. Los botones se sienten bien. Los joysticks, la verdad es que muy bien. Sí me imagino jugando largas horas con este control. Me gusta mucho la sensación de los gatillos. Es un recorrido corto el que hacen, pero se siente muy bien. Y bueno, aquí los controles de Switch. Y además de los que trae por default, trae un modo turbo, que bueno, ahorita también vamos a analizar en qué consiste este botón de turbo. Y bueno, ahora sí vamos a conectarlo. Ok, para emparejar el control tenemos que irnos a la configuración. Mi control se mueve eso. Bueno, para emparejar el control lo que hay que hacer es irnos a la configuración de la consola. Si ven que de repente se mueve solo, es que justamente yo tengo el problema con el Joy-Con izquierdo y es por eso que decidí comprar un nuevo control. Entonces nos vamos a ir a la parte de controles y sensores y en la opción de cambiar modo de sujeción u orden. Ok, una vez que estamos en esta pantalla, vamos a dejar presionado el botón H por aproximadamente 15 segundos hasta que, no sé si alcanzaron a ver, se emparejó muy rápido. Ahí en la pantalla ya reconoció el control, pero lo que pasó es que empezaron a parpadear rápidamente esas lucecitas y de manera automática el Switch ya lo detectó. A partir de ahora ya estoy controlando el Switch con este control. ¿Listo? Entonces pues vamos a poner un juego nada más para probar. Voy a poner pausa tantito en lo que inicia el juego. Ok, aquí estamos dentro del juego. Lo primero que yo noto es que mi personaje no se mueve solo. Con el control anterior la verdad es que ya estaba muy malo y el personaje se movía solo. Ahorita lo que vamos a probar es la sensibilidad de los controles. Fíjense, aquí yo estoy moviendo levemente el joystick izquierdo y si pueden ver en la pantalla el personaje responde caminando lento. Si yo hago toda la fuerza completa, el personaje ya está corriendo. Entonces eso me habla de que pues ya de fábrica viene bien calibrado los joysticks. El joystick derecho
pues se comporta también bien. Digo, en este juego la cámara no es libre, por eso no podemos ver todo el recorrido, pero en general la sensación es muy buena. Ok, listo. Bueno, ahora voy a tratar de probar el modo turbo en otro juego. Entonces ahorita regresamos. Ok, aquí ya estamos en otro juego. Y bueno, aquí lo que quiero explicar es el botón este de turbo, que básicamente lo que hace es mantener presionado un botón. Por ejemplo, en este juego el botón B es el de salto. Si yo lo dejo presionado, pues no pasa nada. Para que el personaje salte, tengo que presionar el botón y volverlo a presionar y volverlo a presionar. Y para activar el botón de turbo solamente hay que dejar presionado el botón y después el botón que quieras anclar al turbo. En este caso, ahí podemos ver que ya está funcionando. Solamente con dejar apretado el botón B, el personaje pues sigue saltando indefinidamente. Y después, para quitarlo, solamente basta con volver a apretar el botón y listo. Si se dan cuenta, otra vez regresa. En este juego no tiene mucho sentido, pero en un first person shooter o en un juego de disparos, pues a lo mejor valdría la pena anclar el gatillo, o a lo mejor en un juego de carreras el acelerador. En fin, ahí ya depende de cada quien el uso que le pueda dar. Como pueden ver, el control pues funciona bien. En este juego la cámara sí es abierta, por lo que podemos ver pues que funciona muy bien. De momento sería todo. Pues la cruceta direccional también se siente bastante bien. A lo mejor un poquito flojita para mi gusto, pero en realidad pues a mí no me afecta tanto. Los juegos que yo uso normalmente pues se ocupan más los joysticks, pero yo creo que esto sí ya depende del gusto de cada quien. Para mi gusto un poquito suelto, pero no se siente mal. Pues la recomendación en caso de que vayan a adquirir este control es que no se vayan por las versiones más caras, porque las marcas que manejan ese control pues son diferentes, pero el control es genérico. Entonces no se vayan por la marca, pero también cuidado con las más económicas por el tema de la batería. Chequen que siempre tengan la de 500 mAh. Y pues bueno, si tienen alguna pregunta o quisieran saber algo más de este control, pues me pueden escribir en los comentarios y con gusto yo les contesto. Eso es todo.